traigo una serie de 8 videos donde vamos a aprender a invertir en acciones. Estos son las bases únicamente porque es un trabajo bastante largo y de mucha disciplina, pero pues ya sabrás por dónde seguir investigando a través de estos 8 videos. El primero, que es este, que son las bases para invertir en acciones, hablaremos de qué son las acciones, cuáles son los tipos de acciones, por qué cambian los precios de las acciones y qué es el análisis fundamental para la toma de decisiones. Pasaremos al segundo video donde aprenderás la diferencia entre valoración por flujos descontados, cuál es la lógica detrás de este modelo y los múltiplos financieros, qué información te apoya este tipo de herramientas. En el tercero ya iremos con más detalle valoración por flujos descontados, revisando algunos de los modelos más usados y qué factores debes tener presentes para encontrar un valor justo de una compañía. En el cuarto video nos dedicaremos únicamente a múltiplos financieros, una de las herramientas que más me gustan porque de forma muy ágil podrás encontrar e identificar si una acción podría estar barata o podría estar cara. En el quinto video hablaremos de los ADRs, acciones locales que cotizan en bolsas extranjeras, cuál es ese proceso que deben seguir y qué alternativas vas a encontrar de inversión. Seguimos en acciones en el sexto video, pero con los ETFs o ETF, fondos que negocian como acciones, cómo a través de acciones te puedes exponer a diferentes tipos de riesgo, por ejemplo, si quiero riesgo con commodities o si quiero riesgo con bonos o con sectores, ya lo hablaremos en ese video. Y en el séptimo vamos a hablar del ciclo económico. Las economías son cíclicas y hay momentos para estar muy invertidos en acciones y hay momentos para esperar caídas. ¿Cuáles son esas estrategias para auges económicos y para prepararnos ante una desaceleración de la economía? Por último, compartiré un video donde hablaremos de algunas herramientas gratuitas con las que puedes hacer un seguimiento efectivo a los mercados accionarios del mundo. ¿Vale? Iniciemos entonces con las bases para invertir en acciones. Las acciones, conocidas también como la renta variable. ¿Y por qué las acciones son renta variable? Es que no podemos garantizar cuál va a ser el retorno de este activo en un periodo determinado de tiempo. Sí, tenemos proyecciones, creemos que, pero pues a veces se cumplan, a veces no. Básicamente nadie nos garantiza cuánto podríamos llegar a tener. Hay un componente que alcanza a ser renta fija, similar a la renta fija, y es parte del dividendo. De todos modos, cuando una compañía decreta dividendos durante el siguiente año, sabremos cuánto vamos a ganar por ese componente, a menos de que suceda algo extraordinario, porque las compañías, si tienen problemas de liquidez, pueden llegar a suspender su pago de dividendos y les va muy bien incrementarlo. Pero básicamente hay una mayor incertidumbre en la inversión en acciones en cuanto a la rentabilidad esperada que lo que sería una inversión en CDTs, en bonos, por ejemplo, que aquí vamos a hablar es de la renta fija. La renta fija, ustedes saben cuánto van a obtener en determinado periodo de tiempo. Y si alguien me puede decir, bueno, pero es que también hay un título atado a la ETF, a la IPC, siguen siendo dentro de la categoría renta fija, pero con tasa variable. De todos modos, sabemos que va a ser IPC más tanto. Que no sepamos cuánto va a ser el IPC es otra cosa. Pero básicamente, las acciones son renta variable. Eso es lo primero que debemos conocer antes de iniciar algún tipo de inversión, donde el riesgo también es mayor, porque vamos a tener volatilidades significativamente más altas que otros activos. Por ejemplo, un CDT pues no va a tener pérdidas a menos que el emisor declare que no puede pagar. Pero cuando estamos hablando de acciones, las acciones pueden caer 20, 30, 40, 50%, subir también 50, 100, 200%. Así que el riesgo es mayor en acciones. Pero cuando ustedes compran acciones, también vamos a hablar de que es un título de contenido participativo. ¿Cómo así? Ustedes son dueños de una participación de una empresa, así que son dueños de un porcentaje. De pronto sí, tenemos el 0,001%, pero pues somos dueños y tenemos unos derechos por ser dueños. Así que por eso se dice que son títulos de contenido participativo. Recordemos que las empresas son activo, pasivo y patrimonio. De hecho, en la contabilidad, activo es igual a pasivo más patrimonio. Así que todo lo que tiene la empresa lo tiene que haber comprado de algún lado. De algún lado los sacó recursos para financiar su compra, bien sea pasivo, deuda, o recursos que colocaron los accionistas en su patrimonio, o de las utilidades empresariales, porque las utilidades van a estar acá y esto es clave entenderlo. La utilidad, aquí de las utilidades también puedo seguir comprando activos. Así que mantenemos ese equilibrio. Y ustedes como accionistas están comprando el patrimonio. Están comprando acciones que representan patrimonio. Por eso antes de invertir en acciones ustedes deben considerar, uno, ¿cuál es el nivel de endeudamiento de la compañía? Porque si el pasivo crece, y el pasivo ya no tiene este tamaño, sino que va creciendo porque la compañía tiene problemas de liquidez, no genera caja en su operación y tiene que seguir endeudándose para pagar sus obligaciones, pues el pasivo va a ir creciendo y el patrimonio va a ir disminuyendo.
Y con esa disminución del patrimonio, que mejor dejémoslo aquí en negro, con esa disminución del patrimonio, pues se puede asociar también un descenso en la cotización de la acción. Por el contrario, las compañías que empiezan a tener resultados positivos, utilidades, generación de caja, empiezan a crecer en activos, a crecer en patrimonio y pagar sus obligaciones, en este caso disminuye el patrimonio, pues es muy probable, o bueno, el pasivo puede seguir incrementándose, pero vean, aquí lo que se incrementó también fue el activo. Así que básicamente estamos creciendo la compañía, lo que vamos a tener posiblemente sea una acción que esté al alza. Así que ustedes como accionistas están comprando una empresa y la rentabilidad de la acción depende del comportamiento y desempeño de la empresa. En cierta medida que el patrimonio de esas compañías se valorice, crezca, que el negocio también lo haga. Claro, yo les mencioné que aquí viene un tema que es el componente de las utilidades y las utilidades me hace crecer el patrimonio. Pero estas utilidades yo puedo hacer dos cosas. Bueno, las empresas pueden hacer dos cosas con esas utilidades. Lo primero es retenerlas, reinvertirlas en el mismo negocio, que sea caja, que vuelva al negocio y siga creciendo, que es una muy buena práctica para lograr un crecimiento a largo plazo. La otra opción que tienen es pagar dividendos. Cuando una compañía paga dividendos, esa utilidad desaparece de acá, o sea, el patrimonio vuelve y disminuye, se convierte en un dividendo por pagar, en un pasivo, y cuando se pague, pues ya sale del balance. El accionista, digamos que puede recibir retorno porque la acción está subiendo de precio, porque se está valorizando la compañía, pero también porque le están pagando dividendos. Algo que van a notar mucho es que las compañías que pagan casi que todas las utilidades como dividendos, pues puede ser que su comportamiento en el mediano o largo plazo sea de una acción relativamente estable. Por el contrario, las compañías que reinvierten más van a tener un crecimiento posiblemente mayor si efectivamente el negocio está creciendo. Entonces, cuando ustedes invierten en acciones, también deben conocer la compañía, qué hace con sus utilidades, las retiene, las reparte como dividendos, cuál es ese componente 50-50, 60-40. Esto va a tener incidencias claves durante la valoración. Se los presento desde ya, pero hay una formulita que es G, que es la tasa de crecimiento sostenible del dividendo, que es el ROE, la utilidad neta sobre patrimonio, la rentabilidad de este patrimonio multiplicado por la tasa de retención de utilidades. ¿Qué tanto me está reteniendo de utilidades? Es que tanto puedo crecer en el futuro. Por eso es importante ese balance. Pagar mucho dividendo pues puede limitar el crecimiento a largo plazo de la compañía, sobre todo si su ROE no es muy alto. Si hablamos de un retorno considerablemente superior a la media, pues puede darse el lujo de pagar dividendos y de igual manera seguir creciendo. Entonces hay que mirar esas dos opciones. Bueno, alguien me puede decir por acá, pero es que puedo retener utilidades, también pagar como dividendos. Estas retenidas las puedo volver patrimonio, o sea, capitalizarlas, o también puedo hacer recompra de acciones. La compañía puede comprar sus propias acciones si considera que es mejor negocio que invertirlas en otro tipo de actividades. Así que también vamos a agregar ahí la recompra de acciones como un potencial uso de esas utilidades. Bueno, así que básicamente cuando ustedes compran acciones, están comprando una empresa y el desempeño de la empresa va a justificar la valorización de esa inversión, o por el contrario, la pérdida de precio y la pérdida de valor. Bueno, eso es importante tenerlo presente. Ahora, vamos a hablar del análisis fundamental. Resulta que tenemos que saber, bueno, qué va a pasar con las compañías, de qué depende que el precio suba o baje en una acción. Y ustedes como inversionistas siempre están pensando en el futuro. Ustedes no invierten con base en lo que ya pasó. De hecho, van a encontrar muchos disclaimers que dicen rentabilidades pasadas no son garantías de rentabilidades futuras, porque esta parte es incierta. Y de hecho, la alta volatilidad de las acciones tiene que ver o está asociada también a esa incertidumbre. Como todo inversionista, deben tener muy claro que el precio que van a pagar hoy, y lo voy a llamar aquí mejor que precio, valor, porque una cosa es el precio y otra cosa es si eso tiene valor para subir o no, pero el precio que está hoy, que van a pagar hoy, ¿depende de qué? Depende del valor presente de los flujos futuros. O sea, que si la compañía está generando utilidades, caja, ya le pondremos nombres más técnicos a medida que avanzamos en esta serie de videos, pues básicamente aquí lo que estamos teniendo es que hay compañías que generan caja y al final de mi inversión yo voy a seguir generando caja, pero también podría llegar a venderla. Aquí vendría un valor de continuidad. ¿Cuánto valdría esa empresa en los periodos siguientes? Así que el valor depende de los flujos futuros de una compañía, de cuánto va a valer en su perpetuidad. De ahí
Además que en valoración hay algo que se llama el going concern, o sea, la compañía va a seguir a perpetuidad, pues eso tiene un valor. Y esos flujos los voy a traer a valor presente a una tasa. Así que estos son los componentes que le dan ese valor a las empresas en el día de hoy. Entonces, ¿por qué las acciones suben y bajan? Gran parte de esto tiene que ver con la ley de oferta y demanda, ¿cierto? Si la demanda es mayor a la oferta, los precios van a subir. Si la oferta es si la demanda es menor a la oferta, pues los precios van a bajar. ¿Y qué hace que la demanda y la oferta cambien su percepción? Que la gente quiera comprar más o menos las noticias, no que salieron buenos resultados, que se va a ganar un nuevo contrato y así sucesivamente. Eso lo vamos a llamar de una forma un poco más técnica los fundamentales de la compañía. Los fundamentales quiere decir cuánto va a vender, cuánto va a ganar, cuál va a ser su retorno, ¿cierto? Todo eso va a afectar el componente de inversiones. Así es que una compañía dice, es que me gané un nuevo contrato, pude abrir un nuevo mercado en Alemania, yo no vendía a Alemania, ahora voy a vender a Alemania, por lo tanto los flujos futuros esperados van a ser mayores incorporando esa venta ahora en Alemania, y como los flujos son mayores, el precio tiende a subir. Ese es un punto clave. Ahora, no, que se nos están cerrando mercados. ¿Cómo así que se están cerrando mercados? Si no, colocaron aranceles en un país, vamos a llegar menos competitivos, no sé, la demanda creemos que se va a caer, entonces bajan los flujos o la expectativa de esos flujos futuros, porque todo es con base en la expectativa, no exactamente con lo que está sucediendo, sino con la expectativa, y por consiguiente el valor de la inversión va a descender. Supongamos que en algún momento se dice que la compañía ya no va a poder ejercer su objeto social, algunas restricciones legales y demás, entonces prácticamente le ponemos fin a la compañía, y vean que este es el flujo más importante. Entonces, al eliminar ese flujo, básicamente no tendríamos esos retornos más adelante, y pues el precio claramente se desplomaría. Entonces hay que evaluar muy bien cuando hay noticias, nueva información, cuál es el impacto que tiene esa información sobre la perspectiva de ingresos futuros para la compañía. Si creemos que va a ganar más, pues precios para arriba. Si creemos que va a ganar menos, precios para abajo. Claro, tendremos que más adelante, cuando veamos valoración por flujos descontados, colocarle algunas cifras para entender si esto, cuánto va a ser el impacto en el valor. Pero por ahora simplemente estamos viendo la lógica de por qué los precios de las acciones suben y por qué las acciones bajan. Bueno, dicho eso, vamos a revisar un tema adicional, y es coloqué un componente que es la tasa de interés aquí. Yo lo traigo a valor presente. Esto tiene que ver con matemáticas financieras. Entonces lo que yo hago es cuánto valen hoy esos flujos futuros, teniendo en cuenta un retorno que obtendría por los mismos. Esta es la tasa, en este caso la tasa de descuento. Esta tasa también tiene incidencia sobre el valor presente de los flujos. ¿Por qué? Cuando yo descuento a tasas más altas, o sea, subo esta I, el valor va a disminuir. Y si por el contrario lo que yo hago es descontarlos a una tasa más baja, pues el valor de las acciones va a subir. Entonces, aquí ya empieza a decirme que la demanda por acciones puede llegar a ser mayor cuando las tasas de interés están bajando o son bajas. Por el contrario, tasas de interés altas o en ascenso tienden a desestimular la inversión en acciones y por lo tanto los precios a la baja. Esto lo han visto constantemente en estos meses, que hemos tenido incrementos de tasa de interés. Y durante la pandemia ven como todas las acciones se valorizaron en consecuencia de esas tasas de interés bastante bajas. Pregunta, ¿y esa tasa de interés de qué depende? Esto está asociado, hay varios modelos, entre ellos el famoso CAPM, Fama French. Esto pues también porque a veces tengo que descontar con la tasa de descuento del capital, o el WACC también cuando tengo que tomar deuda y capital. Así que hay diferentes modelos, está el Fama French y otros. Entonces ahorita no nos vamos a preocupar por esos modelos de valoración. Lo que sí les quiero decir es que esto depende en cierta medida de los riesgos que estoy asumiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa es más riesgosa que otra, supongamos que hay una empresa que estoy descontando al 5%, es una tasa muy baja, y tengo empresas, digamos que tengo las mismas condiciones, y tengo una empresa que es más riesgosa que otra, y el riesgo podemos estar asociando lo que está más endeudada que otra empresa, pues yo les debería descontar al 7. La empresa más endeudada, más riesgosa, pues va a cotizar a un precio menor, porque estoy descontando los flujos futuros a una mayor tasa de interés. Entonces, escenarios de riesgo, cuando hay riesgos para la compañía o para la economía y demás, hacen que esta tasa tienda a subir y los precios de las acciones a bajar.
Cuando por el contrario estamos en un escenario de tasas bajas con un menor nivel de riesgo, los precios van a tender a subir. Así que este pequeño esquema les va a permitir a ustedes entender cuáles son los principios base, para invertir en acciones. 1. Expectativas. Recuerden a Warren Buffett. Él dice, compren acciones que si la bolsa cierra por 5 años ustedes se van a sentir tranquilos porque ustedes están buscando que la inversión tenga aumento en ingresos, en ventas, una buena estabilidad de la compañía. Hay que entender muy bien el objeto social de la compañía, entender el negocio, qué van a hacer, cuál va a ser ese potencial de crecimiento. Uno tiende a buscar siempre potencial de crecimiento en las inversiones que están realizando. De lo contrario, si ustedes creen que va a vender menos, que la competencia lo va a sacar del mercado, va a salir un nuevo producto y la gente no va a usar este producto y la compañía no está preparada para asimilarlo, pues es mejor no estar ahí. Entonces, 1, perspectiva de crecimiento. 2, los entornos de tasa de interés. Esto lo complementaremos con un video donde hablamos de los ciclos económicos, cuando hay un mejor desempeño de las acciones y tiende a ser en momentos donde las economías crecen con poca inflación y con tasas de interés bastante bajas. En el momentos cuando las tasas de interés y la inflación suben, posiblemente algunas acciones tienden a bajar de precio, por lo que hemos visto acá. Así que recuerden, nosotros compramos la expectativa, vendemos con la noticia. Los mercados siempre están enfocados en lo que va a pasar a futuro. De hecho, aquí yo puedo colocar una gráfica muy sencilla y nos muestra ese comportamiento. Supongamos que esta es la economía. Las economías son cíclicas. Imaginen que las acciones y el mercado accionario va a tener un comportamiento de esta forma. Va a anticiparlo porque siempre estamos pensando en el futuro. Bueno, entonces básicamente eso es lo que son acciones. Ustedes compran un patrimonio, compran una empresa, la rentabilidad dependerá del desempeño futuro de la misma, bien sea por la valorización de la acción o por los dividendos que va a pagar. Adicional, pues van a tener que tener en cuenta todo el panorama de flujos futuros, de condiciones de tasa de interés y condiciones de riesgo. De hecho, para entender mejor ese panorama, pues vamos a hablar de algo que se conoce como el análisis fundamental. Lo que van a ver en los siguientes videos de valoración por múltiplos y flujo de caja es entender los fundamentales de la compañía. Aquí la frase que les voy a dejar para terminar este video es comprar barato y vender caro. La idea del análisis fundamental es encontrar oportunidades de inversión de compañías que tengan potencial de crecimiento y que estén a un buen precio, que estén baratas. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo video para revisar estas condiciones de análisis fundamental, valoración por flujo de caja y valoración por múltiplos, ¿vale? Hasta pronto.